nombre es Juan Frías, soy oriundo de Vallaguana. Tengo ya mucho tiempo acá viviendo en la ciudad de Higüey, provincia de Altagracia, zona este del país. Y realmente es un honor y un placer que se me haya extendido esta invitación para hablar de este tema, un tema realmente de esos temas controversiales, esos temas que traen mucha adrenalina, muchos debates y eso. Pero yo lo voy a tratar de la mejor manera posible, de la mejor manera que sea bíblica, más viable. Y así que gracias a Dios, como siempre decimos, en primer lugar, y a la persona que me extendió la invitación nuevamente, le doy gracias. Así que ya saben, soy casado, tengo mi esposa, los niños estaban ahí, salieron porque la esposa tenía miedo que me hiciera mucho ruido, se la llevó por ahí a comer un helado. Entonces, siempre digo eso, siempre que me presento, el maestro, que es una agrupación de damas, como uno hermoso, joven, elegante, y hay muchas solteronas orando para que Dios le mande a su siervo. Entonces yo siempre le digo que soy casado, porque cuando venga uno dice, por fin Dios, gracias. No, todavía no ha llegado, siga orando, que Dios le va a enviar otro, pero no es Juan Frías. Amén. Entonces mi esposa me dijo que le diera saludo. Ella mayormente me acompaña siempre en esto. Siempre oramos en el Grupo Nacional de Oración y oramos juntos cuando salgo de viaje, cuando puedo, se va conmigo y siempre estamos ahí, que eso sirve de defensa, de escudo, protección, de fortaleza y todo eso. Entonces ya saben, Juan Frías, de este lado. No me gusta hablar de las cosas que yo he hecho o hago, pero soy doctor en teología, fui licenciado, tengo 2 maestrías y un doctorado, especialmente en el área de lo que son los idiomas bíblicos y la cultura hebrea. Vamos a tratar eso viéndolo de todos los puntos. Así que les bendigo a todos en el nombre de Jesús. Y vamos a empezar el tema. Le puse el mismo tema que tenía, la marca de la bestia, 666. Entonces, las primeras marcas o señales, a veces la palabra sello, marca, señal, son palabras en hebreo y en griego que son sinónimas. Y por eso voy a usar ambos términos. Voy a usar el de marca, voy a usar el de señal y el de sello, porque muchas veces la misma palabra se traduce de cualquiera de esas 3 formas. Entonces, la primera vez que vemos señal en la Biblia o marca es los astros. Dios puso los astros. Hay 2 astros mayores que la Biblia lo llama así, el sol y la luna, uno para que señoreara en el día y otro en la noche. Entonces, los antiguos tenían esa forma también de identificar el día y la noche. Había lugares que son muy oscuros, que siempre está lloviendo, lugares que siempre está nevando. Entonces se dificulta un poco en esos lugares diferenciarlo, y la misma Biblia dice en el libro de Génesis que Dios lo puso como señales, el sol y la luna. Pero la primera vez que vemos una marca en una persona, que la Biblia habla de una marca de la cual hay muchísimos debates, es la marca que Dios puso en Caín. Entonces vamos a, antes de entrar en detalles, que solo tengo 40 minutos y me entregaron a las 12 en punto. Entonces es fácil, así no me pierdo. Son las 2 y 3 del horario, a las 2 y 43. Entonces vamos a leer la palabra en el verso más clave para tratar este tema, que es Apocalipsis, el libro de Revelaciones, en el capítulo 13, verso 16 al 18. Ese es el pasaje bíblico, los 3 versos que vamos a usar como plataforma para esto. Vamos a usar esos 3 versos como fundamento. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y vamos, cuando lo tengan, algunos que lo busquen, que anoten, que me acompañen. Como decía la amada que estaba predicando hace un rato, que decía, de un aplauso ahí en su casa, amén. Y realmente eso a mí me puso mucho a pensar, a meditar, porque yo dije, eso hay que motivarlo, porque cuando hacemos Zoom, a veces se ministra igual que si fuera en la iglesia, pero la gente no presta la debida atención. La gente no como que no se conecta por eso. Inclusive yo tengo un amigo que tenía una actividad y me dijo, yo tengo una actividad así, no se me dio muy buena. Y yo le dije, pero tú no invitaste a fulano. Me dijo, el claro, del primero. Dice él, pero es que por Zoom no fluyó, por Zoom no es lo mismo.
No es lo mismo con la gente ahí y el pianista, la música. Entonces, nosotros debemos concentrarnos como si estuviéramos en la iglesia para poder recibir y hacernos de cuenta que estamos todos juntos. Entonces, leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dígame ahí fuerte. Repito, leeremos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y hacía amén. Amén, que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y su número es 666. Es interesante esto porque cuando lo leemos en griego, yo lo puse en griego, lo iba a leer, pero no sé si lo lea. Pero el caso dice en griego, dice Ode Sofía Estin. Ustedes saben que la palabra Sofía significa sabiduría. Si hay alguna Sofía por ahí es porque es sabiduría. De ahí viene el término. Sofos es un sabio. Y de ahí viene filosofía. Filos viene del verbo filó, que significa amante o amigo. Filos. Y de ahí viene filosofía, es un amante o un amigo de la sabiduría. Según el término que he visto de filosofía, en la filosofía poca que le dan a uno, cuando uno no es estudiante de esa rama, pero siempre le dan materia. Un emperador le dijo a uno de los sabios de Grecia, le dijo, tú te crees un sofos, o sea, tú te crees un sabio. Y este respondió, yo no me creo un sofos, pero sí un filósofo. O sea, yo no me creo un sabio, pero sí un amante a la sabiduría. Y de ahí viene el término filosofía, sabiduría. Entonces, amante de la sabiduría. Entonces, aquí dice, luego dice, o Ejon nun sefirato, tomi arismón, tu seriu. Entonces, ustedes saben que la palabra arismón, aunque uno no sepa griego, le da como una idea, porque viene de la palabra aritmí y aritmética, que era como mayormente se le llamaba la matemática cuando yo estaba en primaria. Hoy toca clase de aritmética. Y ahora después cambiaron el término matemática. El caso es que todo eso tiene que ver con numerología, con contabilidad y todo eso. Entonces, luego dice, arismos gar anthropuesti. Dice, y el número de hombre es, lo estoy leyendo mecánicamente. Luego dice que hoarismos aftu. Y aquí era que quería llegar, por eso quería leerlo en griego, porque quizás no todos están entendiendo la parte griega, pero como se sabe en el pasaje, por lo menos tienen una idea, que aquí no aparecen números. Cuando usted lo lee el texto en griego, yo lo busqué en griego, lo busqué en hebreo, y no aparece el número en ninguna de las dos Biblias. Aparece, por ejemplo, una letra que se llama Pi en griego, otros la llaman Chi, que viene siendo como una X, que puede sonar como K, como C o como J, como en el caso de México. Luego tenemos otra letra que se llama Xi, que suena como KS o una X fuerte. Y luego está la sigma, que es la que hace el sonido de S. Entonces están esas tres letras. Entonces, tanto en griego como en hebreo, las letras son números. Y los números a veces se convierten en letras. ¿Estamos viendo? Ustedes ven que cuando uno está estudiando literatura, por ejemplo, en el capítulo 1 lo que hay es una I latina, mayúscula. En el capítulo 2 I, una al lado de la otra. Eso se llama números romanos. Si en el capítulo 5 hay una B corta. Estamos viendo. Hacen un chiste en la hotelería que una vez se llevaron un joven de Bávaro, se lo llevaron para Roma. Entonces él era un buen camarero y se lo llevaron a servirle como a un emperador, un papa, una de esa gente. Y él era muy buen camarero y en un momento determinado le pidieron soda, o sea, lo que nosotros vendríamos llamando Coca-Cola, le pidieron un par de refrescos.
y él no escuchó bien y él preguntó cuánto. Y le hicieron así. El emperador le hizo así. Y el camarero trajo 2 gaseosas, como le dicen en Colombia y le dicen también en España, 2 gaseosas. Y lo botaron del trabajo. Y después le preguntaron al emperador que por qué lo votó. Dice, porque no sabe de número. Yo le hice así, trajo 2. Pero eso es 2, no. Eso es una V corta, eso es 5. Estamos viendo entonces las señales y las marcas, a veces en lugares son diferentes. Cuando usted estudia, por ejemplo, esa señal, así, del dedo gordo hacia arriba, para los romanos en un tiempo así era malo y así era bueno. Y luego eso cambió. Eso usted lo puede ver en los documentales que dan en programas como Nat Geo, Discovery Channel, Animal Planet. Usted ve que eso era diferente y cambió. Por eso es importante conocer algunas partes culturales de algunos países. Yo escribí un libro realmente que se llama Conceptos Fundamentales del Antiguo Testamento, y en la introducción, que es casi la mitad del libro, que me pasé con la introducción, habla de distintas naciones, cómo son su cultura. Ahí yo hablo de los haitianos, de los chinos, de los griegos, de los romanos, de los muchísimos, de los judíos, y hay muchas cosas que para ellos son buenas, para nosotros son malas. Por ejemplo, así, yo le hago así. Acá en Santo Domingo, en Higüey, cuando yo voy a pasar la calle, la peatonal, y hay lugares que no hay semáforo, entonces el conductor se detiene y yo le hago así, gracias, gracias. O sea, de que me dejó pasar, hey, gracias, gracias. Le hago así, así. Si yo hago eso en Grecia, yo tengo problemas. Porque en Grecia una de las mayores ofensas es enseñarle la mano así a una persona. Sin embargo, aquí eso, hasta un saludo, hey, hey. Estamos viendo, entonces, eso también pasa muchas veces con cosas de la Biblia y en la Biblia. Entonces aquí tenemos esas 3 letras que realmente, esas letras suman 666. Que es Catosi, es que Conto y Ex. Tenemos 600, tenemos 60 y tenemos 6, que eran las 3 letras. Entonces, es interesante ver que la palabra, hay varias palabras en hebreo para señal y para marca, pero hay 2 que son muy comunes, que es la palabra ot, es la primera palabra que aparece como señal, que es la señal que se le pone realmente a Caín en la frente. O sea, se usa la palabra. Inclusive hay muchos debates, porque hay personas que creen que a Caín se le puso literalmente una cruz en la frente. Y eso realmente lo conectaría con Yeshua, con Jesús, con el Mesías, porque realmente la T en hebreo significa señal. La T por sí sola, porque la letra tiene significado en hebreo. Entonces, para decir señal se dice ot o se dice taf. Y taf es la última letra del alefato hebreo. ¿Estamos viendo? Entonces, ot, escuche bien eso, la ot, que es la palabra más usada para señal, que aparece cientos de veces, y en un 99% de las veces que se habla de señal en hebreo, esa es la letra que aparece, o sea, la palabra ot, y es una alef, una baf y una taf. ¿Qué yo le quiero enseñar con eso? Aunque usted no sepa hebreo, aquí hay algo interesante, y es que la alef es la primera letra del alefato hebreo. La baf es un clavo o un gancho, y la taf es la última. Es decir, que señal es la primera palabra conectada a la última. Es decir, que la palabra señal es un título de Dios, es un título de Yeshua, que significa primero y último. Aleph Betaf, primero y último. Pero también es interesante que si fuera en griego, fuera lo mismo que alfa y omega. Es decir, que eso fue lo que le pusieron a Caín en la frente, según el texto hebreo. Ahora bien, la otra palabra más usada en hebreo es la palabra taf, que ya le expliqué, y la palabra taf era una cruz, literalmente. Era el símbolo de una cruz, y si usted le escribe deletreada, se escribiría con una cruz y un clavo. Es decir, que la verdadera marca es la marca de Jesús en la cruz del madero. ¿Estamos viendo? Entonces es interesante eso. Vemos, según le decía, que en griego, por ejemplo, en griego, la palabra señal y marca es una palabra que todos los que estamos aquí la sabemos, sin saber griego, sin estudiar, porque es una de las palabras muy usadas en las ciudades, o que más se usa, y es la palabra sema. Se usa la palabra semion y sema, que realmente ahí viene la palabra semáforo.
La palabra sema significa señal y la palabra foros significa portador. Es decir, que un semáforo es un portador de señales o de señal, si lo diríamos en singular. Estamos viendo, entonces, la palabra más usada para señal, que se puede usar para marca y se puede usar inclusive hasta para milagro, es la palabra sema. Luego tenemos otra palabra muy interesante en la Biblia, pero que casi no aparece. Ahora estamos hablando del Nuevo Testamento, que es la palabra tipos, que se usa mayormente para la señal que tenía Jesús en la mano, la señal de los clavos. Luego hay otras palabras en la Biblia que no son muy comunes, pero según yo vaya leyendo el texto, cuando aparezca, yo le voy a mostrar. Ahora bien, ya que leímos acerca del 666, hay que ver que los hebreos y los griegos, los romanos, tenían una mentalidad diferente a nosotros. Y la Biblia realmente tuvo que ver con los judíos primeramente, luego con los griegos, y porque era la época del Imperio Romano, también con los romanos. Entonces, vemos que los números tienen significado. Por ejemplo, el número 1 significa inicio, comienzo, principio. Habla de un Dios, una fe, un bautismo, una esperanza. Y sobre todo, el 1 habla de unidad. Pero el número 1 tiene miles de significados más. Yo le di los más básicos, los más comunes. Luego tenemos el número 2, y el número 2 significa testigo y significa testimonio. Cuando se iba a llevar a alguien a juicio, había que buscar 2 testigos que lo acusaran o 2 testigos que lo defendieran. Por eso la Biblia habla de 2 hijos, habla de 2 pueblos, habla de 2 tablas de la ley donde se escribieron los mandamientos, que se llaman también tablas de testimonio. Eran 2 para que fueran testigos de la vida que iban a vivir aquellos que estaban llamados a guardar los mandamientos. Habla de 2 olivos, 2 candelabros. Habla de 2 tribus, tribu del norte, Israel, y tribu del sur, Judá. Estamos viendo, y así el 2 tiene que ver siempre con algo que es testigo o testimonio. Luego tenemos el número 3, y el número 3 significa lo completo en un plano espiritual. Pero el número 3 significa también testigo fiel y testimonio verdadero. Cuando se llevaban 3 personas era más creíble, porque es fácil que 2 personas se pongan de acuerdo, pero que 3 se pongan de acuerdo se complica un poco. Por eso Abraham caminó 3 días para ir a sacrificar el joven a Isaac. Pero también Jesús duró 3 días y 3 noches debajo de la tierra, como hizo otra versión, el seno de la tierra. Y el 3 es un número interesantísimo. El número 3. Vemos que Jesús, cuando iba a resucitar la niña, se llevó 3, se llevó a Pedro, se llevó a Jacobo, que es el mismo Santiago, y se llevó a Juan, para que estuvieran presentes y dieran testimonio. Pero cuando se iba a transfigurar, también se llevó 3. Y le dijo, no le digan a nadie la visión hasta que yo haya resucitado de los muertos. Porque si él llevaba 2, era difícil que le creyeran. Pero a 3 era normal que en el Medio Oriente y en el siglo I, en el siglo I, le creyeran. Entonces por eso él se llevó 3. Los 3 que podían guardar el testimonio. Estamos viendo, y podían ser testigos reales. Entonces, el número 4 en la Biblia representa lo completo en la tierra. El número 4 representa la tierra, 4 puntos cardinales, 4 estaciones del año. Y el 4 también significa la estabilidad. Estabilidad. Por ejemplo, anteriormente, las sillas y las mesas tenían 3 patas y se viraban. Los primeros carros, vehículos, tenían 3 neumáticos y se viraban. Le pusieron 4 patas a la silla, 4 patas a la mesa y 4 neumáticos a los vehículos, y ahora es muy difícil que se vire. Por eso el 4 es estabilidad. Por eso el paralítico lo llevaban entre 4. Y aunque según los estudiosos se escribieron 36 evangelios, solo 4 clasificaron que eran inspirados por Dios. Por eso tenemos los 4 evangelios. Ahora bien, para entrar al tabernáculo del lado del frente, había 4 puertas. Estamos viendo, entonces el 4 habla de 4 cuernos, habla de 4 seres vivientes. Y así el 4 extremidades que tenemos. El 4 es lindísimo, importantísimo. Yo me sé los números hasta el 1000, pero yo solo voy a llegar hasta el 6, porque realmente estamos hablando del 666. Luego tenemos el 5. El 5 en la Biblia significa gracia, misericordia y perdón. El Pentateuco son 5 libros, los judíos lo llaman Torah, 5 libros. Estamos viendo, cuando usted busca en la Biblia, habían 5 ofrendas específicas en el Levítico del 1 al 7.
Y esas 5 ofrendas eran por gracia, por misericordia, para perdón del pueblo. Por eso el número 5 significa gracia, misericordia y perdón. En la mano tenemos 5 dedos en cada extremidad, sea la mano, sea los pies. Para entrar a las 4 puertas que había del lado del frente del tabernáculo, habían 5 columnas. ¿Estamos viendo? Por eso también se habla de 5 ministerios, que tiene que ver con el 5, que son por gracia y por misericordia, y en este caso son para mantener el ministerio y el llamado firme con todos los ministerios. Ahora bien, el número 6, que es donde quiero llegar, porque cada número de esos tiene muchísimas explicaciones. Yo estoy dando la más básica. El número 6, para nosotros, escuche bien esto, que acá se pone interesante. El número 6, para nosotros, los occidentales, los cristianos, el número 6 representa lo incompleto, lo que antecede a lo completo, porque el hombre fue creado el 6º día, fue antes del día 7º. El 7, ustedes saben que representa la perfección y la plenitud. Entonces, como el hombre fue creado un día antes, el hombre representa lo imperfecto en ese sentido. Por eso el hombre falló, por eso el hombre pecó, supuestamente porque lo crearon un 6º día. Pero para los judíos, el 6 tiene otra connotación. Nosotros hablamos de 666, según el Apocalipsis, que el 6 representa al hombre, y ahí mismo lo dice la Biblia, que es número de hombre. Entonces, según la teología, el 666, son 3 sistemas que vienen a través de un hombre y hablan del falso profeta, del anticristo y la bestia. 666, que vienen cada uno controlado por hombre, o sea, gobernado por hombre, y van a gobernar también tres niveles de la sociedad, 3 estatus de la sociedad. Estamos viendo, entonces de ahí el 666. Ahora bien, el 6 para los judíos era algo bueno. ¿Por qué? Porque el día 6 para ellos, escuchen bien eso, el día 6, que era el viernes caía doble maná, porque el sábado en el Shabbat no caía maná. Entonces el viernes caía doble maná, entonces ellos lo ven como un día o un número de abundancia. En el año 6 era cuando más cosecha ellos sacaban, porque en el año 7 se llama el año sabático, el año de la Shemitah. Los judíos no podían sembrar la tierra, entonces la tierra estaba obligada en el año 6 a producir para el 6, para el 7 y parte del 8, para que ellos guardaran el mandamiento de la Shemitah, que era no sembrar la tierra, labrar la tierra en el año sábado, o sea, el año sabático. En hebreo se llama Shemitah. ¿Estamos viendo? Entonces, todas esas connotaciones lo tiene para los judíos. Para los judíos, el 6 es también el hombre, pero en forma positiva. Porque para los judíos el 6 es el abad, y el abad es un gancho. Entonces, los judíos dicen que el hombre es lo que conecta la tierra con el cielo, a través de nuestras oraciones, plegarias, nuestra adoración. Pero también ellos dicen que el abad es Mashiach. Ellos dicen Mashiach porque ellos no quieren aceptar a Jesús, la mayoría. Pero nosotros sabemos que Jesús es el Mesías. Y nosotros sabemos que cumplió los requisitos que decía la Torá. Entonces, para ellos es el Mesías, pero no mencionan a Jesús. Pero nosotros sabemos que es Jesús. Para ellos también, o sea, el 6 es el Mesías, porque el Mesías es la conexión del cielo con la tierra. Pero para ellos también el 6 es la Torá, lo que viene siendo para nosotros la Biblia. Porque la Biblia es la que conecta el cielo con la tierra y la tierra con el cielo. Entonces, por eso ellos ven eso como algo positivo, el 6. Y justamente era un clavo o un gancho, porque estamos hablando del 666. Y ahora vamos a buscar algunas palabras que tienen que ver con marcas, con sello y con señal, para ver realmente a qué conclusión podemos llegar. Sabemos que ya todos tenemos una concepción preestablecida por la teología convencional o la teología universal, la teología, bueno, así mismo convencional, lo que nos han dicho. Ahora vamos a ver en la Biblia, porque muchas veces hay cosas en la Biblia que son metafóricas. Hay cosas en la Biblia que son simbólicas. Hay cosas en la Biblia que son literales, pero algunas veces nosotros nos confundimos con eso. Entonces vamos a ver. A mí me decía, hace un tiempo estaba acá en Higüey, en un negocio de un pastor adventista. Siempre yo iba ahí los sábados y compraba. Y mira, abrían los sábados. El caso es que él estaba hablando con un joven de su iglesia y estaban hablando
Y el joven le estaba diciendo que habían algunas cosas que él entendía que no eran literales. Y el pastor decía, no, si la Biblia dice eso, eso, y así, así. Y terminaron, y el caso, yo no me metí en la conversación, no era conmigo, no me preguntaron. Soy muy delicado con eso. O sea, opinar en conversaciones que no son mías. Y yo estaba comprando, igual que el joven, estaba comprando, pero estaba hablando con el dueño, que era su pastor o uno de los pastores de su línea, porque el joven también era adventista. Después que el joven se fue, yo duré más tiempo comprando. Cuando yo compré, yo le dije, pastor, me gustaría tratar el tema con usted, porque hay cosas en la Biblia que no pueden ser literales. Y él dijo, ¿cómo que no? Si la Biblia dice algo, es así. Yo le dije, está bien, yo no tengo tiempo, porque voy a trabajar. Llegué del estudio, yo estudiaba los sábados, en la mañana, y en la tarde trabajaba. Entonces, en el bus que yo me iba para los hoteles, se iba a la 1:40, el que se iba más tarde, el otro se iba a 1:15, 1:30. Ya usted sabe, yo venía de la Romana de estudiar. El caso es que, cuando yo voy la próxima semana, yo le llevé muchos versículos escritos. Y yo le dije, mira, aquí cuando dice que la mujer voló, la mujer voló en el desierto, las mujeres vuelan. Y usted cree que una mujer voló literalmente. Y se quedó así. Le dije, mira, aquí donde habla de un dragón, ¿usted cree que es un dragón literalmente? Se quedaba pensando. Y después le tiré la última. Y le dije, Jesús dice que el que no come su carne y bebe su sangre no se salva. Entonces usted tendría que hacer una parrillada con Jesús. Y licuar, hacer una batida o algo con la sangre. Porque Jesús dijo literalmente, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte en el reino de los cielos. ¿Usted cree que eso es literal? Y ahí se doblegó. Dijo, realmente no, fallé. Hay muchas cosas que no son literales. ¿Estamos viendo? Entonces, eso yo quiero que veamos y las explicaciones que le voy a dar en cuanto a eso de los sellos y la marca de la Biblia. Y luego ustedes van a quedar en su conclusión. Yo les voy a leer lo que dice la Biblia y les voy a interpretar el pasaje, acorde a lo que dice el pasaje en el momento, pero yo no voy a entrar en muchas explicaciones. Cuando yo empecé a ser maestro de la Biblia, yo era eschatólogo, que la gente dice escatólogo, pero no se dice, pero está bien, no hay problema, porque es otro idioma. Yo era eschatólogo, y yo dejé eso, realmente porque eran temas de mucho debate, mucha discusión, y a mí no me gustaba eso, ni me gusta. Entonces yo al final me retiré. Entonces me puse a estudiar del tabernáculo, y me aprendí todo el tabernáculo, por eso le podía hablar los números. Porque si tú eres un escatólogo, o tú das clase del tabernáculo, y tú no te sabes los números, no lo puedes dar bien. Tienes que saberte todos los números del 1 al 1000. Tienes que saberte todos los colores que están en la Biblia. Tienes que saber todos los metales, qué significan. Y los símbolos, porque si no todo eso se trata de símbolos, de numerología, de materiales y de colores y todo eso. Entonces, si no maneja eso, no puede dar clase con excelencia de eso, aunque la dé. Y Dios se mueve con lo que uno sabe. Y Dios siempre usa a uno con lo que uno sabe. Si usted se sabe un solo versículo bíblico y usted lo predica cada vez que puede, yo me sé la Biblia entera, y cuando predico la mitad, usted está haciendo más que yo, porque usted lo está dando todo y yo no. Eso es importante también saberlo, para que la gente no se desanime, porque me gustó muchísimo el mensaje de la pastora. Mire, estoy sintiendo hasta Dios, que dijo que era de un lugar como de Estados Unidos, porque ella estaba dando un mensaje a motivarnos, a nosotros echar para adelante, a no esperar a los demás, sino que usted puede dar el primer paso. ¿Estamos viendo? Que usted sea un pionero, que usted sea un abre puerta, un abre brecha. Y eso a mí me gustó mucho, porque realmente nosotros siempre estamos esperando que otro lo haga y queremos que otro lo haga. Y hasta en las oraciones, hay gente que sabe más que yo. No es el que sepa más, señores, es el que esté dispuesto y dedicado. El que, mire, estoy sintiendo a Dios, el que más conocía a Dios en la parábola de los talentos fue el que no hizo nada. Y también el que más conocía a Dios fue el que menos le dieron. Porque una cosa es conocimiento y otra cosa es capacidad. Ustedes están viendo, yo soy un doctor de teología. Y yo fui pastor una vez en un hotel, pero yo no soy pastor. Y quizá usted me da una iglesia a mí con todo ese conocimiento y no la guío bien. Y yo tengo tíos que no saben ni leer bien ni escribir y tienen una iglesia grandísima. Y la gente busca de Dios, la gente ama a Dios. Y quizá él tiene mejor manejo que yo en cuanto al pastorado. Porque hay cosas que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la capacidad. Escuche bien eso. Lo voy a repetir esto porque a veces nos quedamos sentados, nos quedamos estancados y no queremos movernos porque creemos que no tenemos el conocimiento suficiente. Una cosa es conocimiento y otra cosa es capacidad. Hay gente que sabe cómo se bolsea. Hay gente que sabe cómo se tira una pelota. Hay gente que sabe cómo se picha una pelota y se agarra un bate, pero está en una silla de ruedas. Entonces ese tiene conocimiento, pero no tiene capacidad. Ay, ay, ay. Y así hay mucha gente con mucho conocimiento, pero lamentablemente está inválido. Cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta, o cuando usted estudia,
los escritos hebreos y extrabíblicos, usted se da cuenta que Mefiboset era el que más sabía de la Biblia en su tiempo. Sin embargo, estaba en un lugar que se llamaba Lodebar. La palabra lo significa no o sin, y Debar significa palabra. Oye, el que más sabía de la Biblia estaba en Lodebar, donde no había palabra. ¿Y por qué sucedía eso? Porque el que tenía la palabra estaba lisiado. Entonces la palabra estaba lisiada y estaba inmóvil. Y le estoy diciendo eso no para que se desanimen, sino para que se animen. En un momento determinado habían ricos, había muchísimas personas. Y el que suplió para la alimentación de los miles fue un niño pobre. ¿Por qué digo que era pobre? Bueno, podemos decir que no era tan pobre. Vamos a ponerlo entonces en clase media. Porque tenía 5 panes y tenía 2 peces. Por lo menos pudo llevar su lonchera, pudo llevar su almuerzo. El joven sabía que Jesús predicaba largo y dijo, como yo me voy a tirar el mensaje completo, yo me voy a llevar mi comida y él va a predicar todo lo que él quiera y yo cuando me dé hambre como y sigo escuchando. Sin embargo, la Biblia dice, ese niño con 5 panes y 2 peces tuvo para alimentar a todos. Ahora bien, ¿qué es lo interesante aquí? Que la Biblia dice que los panes eran de cebada. Y los panes de cebada eran malísimos, eso no lo comía nadie. Entonces de ahí es que deducimos que el niño era pobre, porque eran panes baratos, panes malos. El pan bueno era el pan de trigo. Pero ¿qué sucede? Que primero se daba la cebada y 50 días o 60 días después de la cebada era que estaba el trigo. Entonces los panes también eran de algo que estaba conectado a primicia. Y el niño puso primicia en la mano de Dios. Y no de Dios, sino lo puso en la mano de los discípulos. Los discípulos lo pusieron en la mano de Jesús. Jesús hizo el milagro y no se la devolvió ni a la gente, ni se lo devolvió al niño. Se lo dio a los discípulos. Porque donde Dios delega, no relega. Y todo lo de Dios tiene un orden. Muchas veces por eso no vemos los milagros, no vemos lo de Dios. Porque no respetamos el orden de Dios. El niño no se lo llevó a Jesús, se lo dio a los discípulos. Los discípulos no lo transformaron, se lo dieron a Jesús. Jesús lo convirtió y ¿qué hizo? Se lo devolvió, oró, lo bendijo, se lo devolvió a los discípulos. Los discípulos se lo daban a la gente, porque todo lo de Dios es con orden. La Biblia es tan clara que la Biblia hasta cuando tú le vas a untar aceite a un enfermo te dice cómo se hace. Pero nosotros lamentablemente no respetamos nada de eso. La Biblia dice, la mía, la Reina Valera 1960, dice que tú tienes que agarrar el frasco del aceite con la mano derecha. Dice la Biblia, te vacía el aceite en la mano izquierda. Y después que tiene el aceite en la mano izquierda, tú tomas con los dedos o con el dedo que le va a untar de la mano izquierda y le unta. Hasta eso. La Biblia dice una vecina mía que fue también jefa mía en un hotel. O sea, ella era jefa de reserva y yo trabajaba en un departamento conectado. Y ella decía que la Biblia enseñaba tanto a la gente, que la Biblia enseñaba a la gente hasta cómo sacudirse la nariz. Porque Salomón dijo, el que se sopla muy fuerte la nariz bota sangre. O sea, te está enseñando que no te la sople muy duro. El caso es que ahí tenemos todo en la Biblia y nos enseña. Y con el poco que usted tiene, si usted lo pone en la mano de Dios, Dios va a hacer el milagro, Dios lo va a multiplicar. El que, como decían en el punto, el que más conocía de Jesús era el que le dieron un solo talento, el que más conocía de Dios. Sin embargo, le dieron un solo. Los otros que no conocían, que no sabían, le dieron más, uno le dieron 5 y otro 2. Y después cuando llega el momento, él lo escondió. ¿Y por qué lo esconde? Bueno, porque te conozco, él era el que más conocía. Cuando usted estudia eso de una forma alegórica, usted se da cuenta que ese que le dieron uno representaba a los judíos. Los judíos son los que más conocen de Dios, pero los judíos no le predican a nadie. Tú vas donde un judío y le dice que tú quieres ser judío y te dice que no. Y se inventaron 18 reglas para impedir que un gentil se haga judío. Y te digo porque tengo muchos amigos judíos. Ellos no quieren. Entonces, miren ahí, son los que más conocen de Dios, pero no les interesa que nadie se convierta. Quieren a Dios exclusivo para ellos. Y sin embargo, cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no era judío. Abraham nunca fue judío. Abraham era hebreo. Y Dios le dice a Abraham, te voy a hacer padre de muchedumbre de gentiles. Porque la palabra que se traduce nación o naciones es la palabra goín, significa gentiles. Es decir, que la promesa de Dios con Abraham no fue con los judíos como nos han vendido y nos han hecho creer. Fue con el mundo. Pero no voy a seguir ahí porque no estamos hablando de Abraham. Pero es para que ustedes vean que lo que usted tiene, el poco que usted sabe, enséñelo, predíquelo y Dios se encarga de multiplicarlo. El caso es que seguimos aquí, en la parte que nos quedamos. La primera marca o señal que vemos en una persona fue en Caín. Ahí fue la primera vez que vimos la marca o señal. En Caín dice Génesis 4:15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal, ve, Ot. En hebreo, Ot, le puso el principio y el fin. La Aleph, la B, la Baf y la Taf.
en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Entonces Dios le puso una marca a Caín. Entonces por esa marca se ha discutido mucho. Si era una marca física, si era una marca literal, si era una marca en el mundo espiritual. Yo no voy a entrar en esos detalles. Yo he escuchado todas las teorías a mi alcance, pero no voy a expresar ninguna porque no quiero entrar ahí. Luego vemos que Dios pone una señal otra vez en los astros en el cielo. Dios pone la señal del arco iris. Dice Génesis 9:12. Y dijo Dios: esta es la señal, Ot, del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Entonces ahí está hablando de la señal del arco iris y se usa la misma palabra, Ot, una señal en el cielo de que Dios no va a destruir la tierra con inundación, con diluvio. Y eso es el pacto no solamente con nosotros, sino que dice con todo ser viviente, todo lo que vive. La tercera vez que vemos la palabra señal así en la Biblia literalmente es en Génesis 17:11. Dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De la señal del pacto de la circuncisión, que significa en latín cortar en círculo, pero en hebreo significa, se le dice Brit Milá, que significa pacto exactamente de la circuncisión, y los judíos lo llaman Dan Brit, pacto de sangre. Vemos también en la Biblia que cuando nacían gemelos y eran del mismo sexo ambos, le ponían una señal en la mano, le ponían una cinta mayormente roja para saber cuál nació primero, porque eran idénticos. Si sacaban uno después el otro, cuando lo estuvieran bañando, lo acostaran, se iban a perder cuál era el primogénito. Entonces, para asegurarse, le ponían una señal que mayormente era una cinta roja en una manito al que nacía primero. Ahí vemos viendo diferentes tipos de señales con diferentes objetivos, marcas y señales. Luego vemos una señal que es una de las señales más fuertes, o es la más fuerte y la más importante que tiene toda la Biblia, que es la sangre. En Éxodo 12:13 dice: la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Entonces la marca de la sangre. Dicen los estudiosos de la Biblia que los judíos estaban en un nivel espiritual tan bajo los judíos que estaban en Egipto, o sea, los hebreos que estaban en Egipto, estaban en un nivel espiritual tan bajo que Dios tuvo que decirle que pusieran la sangre en los postes y en el dintel de la casa, para que cuando viniera el ángel de la muerte, donde viera la sangre, no entrara. Porque el ángel de la muerte no podía distinguir cuál era hebreo y cuál era judío. Perdón, cuál era hebreo y cuál era egipcio, porque el nivel espiritual era tan bajo de ambos que por el nivel espiritual él no se daba cuenta. Por ejemplo, cuando un demonio te ve a ti, cuando un demonio me ve a mí, él sabe si nosotros somos creyentes o no. Es porque él no ve como nosotros vemos. Él ve en el mundo espiritual. Y él ve el nivel espiritual que tú portas y que tú tienes. Y de ahí él sabe tu relación con Dios o no. Palabra. Él ve la conexión que hay. Él dice: este hombre tiene una luz que irradia, que lo cubre. Entonces él sabe que tú eres cristiano. Y acorde al nivel de luz, sabe el nivel espiritual que tú estás. Entonces él sabe si te puede marchar o no, acorde a esa protección, ese cerco que tú tienes. ¿Estamos viendo? Entonces, todo eso es interesante. ¿Por qué? Porque así todavía funciona y sucede. Entonces el ángel de la muerte, donde veía la sangre, no mataba. Pero en aquel tiempo, cualquier persona podía poner la sangre del cordero en la puerta, y aunque no fuera judío, el ángel lo perdonaba, porque el ángel no conocía a la persona, el ángel conocía la sangre. Pero ahora no es así. Ahora el ángel sabe, porque tenemos la sangre de Cristo en nosotros y la tenemos en una forma espiritual. Ahora el ángel no se equivocaría, ni el demonio tampoco. Allí porque era una sangre literal de un animal, ahora no. Aleluya. Entonces, con ese punto más o menos que vamos a cerrar, para que lo tengan pendiente, que ya se me acabó el tiempo, me quedan 3 minutos. Ahí Jehová, no voy ni por mitad. Dice Cantares 8:6: ponme como un sello, la palabra Jotam, sobre tu corazón. Escuche eso. Como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor,
duros como el Seol los celos, sus brasas, brasa de fuego, fuerte llama. Entonces aquí habla de sello, y aquí usa otra palabra que no mencionamos al principio, y es la palabra Jotán. Entonces se habla de un sello y se habla de una marca, con la palabra Jotán, sello y marca se traduce. Entonces es interesante que está hablando en el corazón. Entonces esto no es algo real que se ve. Estamos viendo, es un sello, y Dios habla de eso de su palabra. Esta palabra que yo te mando hoy, la llevarás en tu brazo derecho, en tu corazón, y la atarás como frontales en tu frente. ¿Ve? ¿Y qué hacen los judíos? ¿Qué hacen los judíos? Se la atan literalmente en el brazo izquierdo. Se la atan en una cajita que se llama, en hebreo se llama tefilín, que en castellano se traduce filacterias. Estamos viendo las filacterias. Entonces, como dice que te la atan en el brazo, todos los días los judíos cuando van a orar se atan los tefilín en el brazo derecho y en la frente. Y esos tefilín tienen una cajita de cuero con 3 versículos bíblicos. Y como la Biblia dice que te la aten en el brazo y te la ponga como frontal en tu frente, ellos se la ponen literalmente. Pero nosotros sabemos que eso no es literal. Pero ellos lo quieren hacer así, de una forma alegórica y metafórica. Gloria a Dios. Dice Ezequiel, tengo que leer rápido, 3 minutos. Dice Ezequiel 9, 3, 4. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles, escucha esto, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen. Y a eso, los que adoraban. Y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces aquí dice la Biblia que pasó el ser espiritual, la entidad espiritual, pasó y le puso un sello. Y después de eso, si usted sigue leyendo, vino destrucción. Y a los que el ángel le puso la marca no fueron destruidos, pero la marca nadie la vio, porque fue espiritual. Y en el mundo espiritual. ¿Estamos viendo? Y ahí se usa la palabra taf como señal, diferente a las otras 3 veces. Entonces luego, ya en Mateo 12:38, dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, maestro, deseamos ver de ti señal. Y ahí aparece la palabra semion, de sema. Le preguntaron que querían ver una señal. Cuando ustedes leen eso, yo porque no tengo tiempo, y tengo que ir saltando los versículos, los pasajes. Pero cuando ellos le dicen a Jesús que querían ver señal de Jesús, ellos estaban cansados de ver milagros. Inclusive vieron a Jesús resucitando gente. Y ellos querían más de ahí. De ahí es que dice el apóstol Pablo que los judíos piden señales y los griegos sabiduría. No era una señal de un milagro, de que una gente se sanó. La señal que pedirían los judíos a Jesús era una señal como que detuviera el sol o la luna, o hiciera que el día se devolviera o se adelantara. Porque los judíos decían que los magos del faraón hacían milagros y que los milagros son imitables y que los brujos hacen milagros. Y por eso cuando ellos quisieron comprobar, le dijeron, queremos ver una señal de ti del cielo. ¿Ve? Por eso especifica en un lugar que aquí nada más dice, queremos ver de ti señal, pero más adelante dice señal del cielo. Pero no voy a entrar en mucho detalle porque se me acaba el tiempo.